Hola hermanos y hermanas de la Iglesia Zoe, qué gusto saludarles. Me da mucho gusto saludarles por este medio, espero que Dios los siga bendiciendo, que sigan disfrutando de sus bendiciones en medio de cualquier circunstancia que estemos afrontando. Recordemos que las bendiciones de Dios están listas para nosotros. Seguimos un domingo más compartiendo la palabra de Dios por este medio. Seguimos un domingo más usando estos recursos que Dios nos ha dado para compartir la palabra a través de todos estos sistemas que ahora tenemos. Hoy vamos a hablar de un versículo o unos versículos que hemos estado ya estudiando. Recuerda que si tú quieres puedes ponerles pausa, puedes leer con calma todos los versículos. Me voy a centrar en uno, pero pues recordamos todos. Y puedes leerlos, voy a mencionar otros versículos y puedes con calma y atención poco a poco irlos estudiando, ¿no? Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Ya hemos estudiado estos versículos en otra ocasión, ya le hemos dado mucho análisis a estos versículos y vamos a estudiar ahora solamente el versículo 29. Pero está metido en todo el contexto de Lucas 10, 25 al 37. Recordemos brevemente. Nos encontramos aquí con un intérprete de la ley que se acerca a Jesús y le hace una pregunta acerca de qué hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dice, bueno, a ver, ¿tú qué dices que dice la ley acerca de esto? Y entonces el intérprete, pues al estilo de los judíos rabinos de aquel tiempo, pues le contesta lo que era lo más importante. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, que era la oración más importante, la declaración más importante en la vida judía. Jesucristo le dice, bueno, haz esto y vivirás. Y entonces, cuando Jesucristo le dice esto, esa persona, el intérprete de la ley, dice el versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hace 8 días estudiamos que la pregunta de él era, ¿quién es mi prójimo? Pero cuando Jesús le contesta, dice, ¿de quién fue prójimo? Entonces cambia totalmente el asunto. No debo preguntar quién es mi prójimo, sino de quién soy prójimo. ¿Recuerdas eso? Hoy vamos a ver justificarse a sí mismo. Ese es el título de este mensaje. Y sobre esto vamos a hablar. Justificarse a sí mismo. Y vamos a pensar en lo que dice el versículo 29. Queriendo justificarse a sí mismo, este intérprete de la ley le hizo otra pregunta a Jesús. ¿Pero cuál era el objetivo? Justificarse a sí mismo. Vamos a entrar directo al versículo. Hago algunos comentarios, comento otros versículos y tomamos la enseñanza. Justificarse. La palabra que aquí se usa para justificarse es una palabra que nos habla de hacer a alguien justo o declarar a alguien justo. Esa persona, cuando hace esa pregunta, quería mostrarse a los demás. Quería que los demás lo vieran, querían que los demás pensaran que era muy justo. Y espiritualizó todo como para quedar bien, sabiendo que no quería hacer o no había hecho lo que Jesús le había dicho. Por eso quería justificarse. Y esta palabra es muy interesante. Que tú te digas que tú eres justo es muy diferente a que digan los demás de ti que tú eres justo. Es como que en otra forma, pero para explicar esto nos ayuda. Dice Jesucristo en otro versículo. Cuando esté en la vida eterna, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y Él va a decir, ¿y quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Puedes decir muchas cosas de ti mismo. No está mal, puedes valorarte, estimarte, pero en este caso estamos hablando de justificarte. Puedes decir muchas cosas queriendo justificarte, pero en el fondo no es importante que tú te justifiques, sino
que alguien más te justifique y más delante de Dios. La Biblia es bien clara y nos dice, lo único que nos puede justificar delante de Dios es la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz. Cuando crees en Jesucristo como tu Salvador, lo único que te justifica es la sangre de Jesús, que fue justo, Él sí, y te cubre totalmente. Pero es muy dado a los cristianos justificarse. Por todo nos justificamos. ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Bueno, es que mira, es que tengo muchas cosas por hacer, es que el pastor predica muy feo, es que los hermanos no me saludaron amablemente, es que la de la entrada me sacó la lengua y cosas así. ¿Por qué no lees la Biblia? No, mira, es que si tuviera la oportunidad y si tuviera, es que no tengo una Biblia muy chiquita, porque la Biblia más grande, porque la Biblia que tengo es la chiquita que me dejaron, y la Biblia grande una vez la presté, ya no la encontré. ¿Por qué no oras? Pues es que sí quisiera orar, pero mira, tengo mucho tiempo, estoy muy ocupado, estoy trabajando, llego tarde, llego cansado, llego esto, llego el otro. ¿Por qué no sirves en la iglesia? No, a mí sí me gustaría servir, pero mira, es que no me gusta comprometerme, porque una vez que yo serví en otra iglesia, me hicieron esto, me hicieron lo otro, nadie lo valora, yo nada más trabajo, los demás no trabajan. ¿Te parece algo parecido a esto? Fíjate qué pasó. Desde el Génesis. ¿Por qué hiciste esto, Adán? No, es que mira, la mujer que tú me diste, yo no fui, fue por la mujer que tú me diste. Eva, ¿por qué lo hiciste? No, la serpiente me engañó. El ser humano, desde el principio de la creación, se justifica a sí mismo. Y los cristianos somos muy dados a justificarnos. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No necesito ir a la iglesia, no me he olvidado, yo aquí estoy en mi casa y sirvo a Dios y adoro a Dios porque en la iglesia, y te justificas, sabiendo que sí te has enfriado por no ir a la iglesia, sabiendo que sí te has enfriado por dejarte de congregar, por dejarte de reunir, por no orar, por no leer la Biblia, por no trabajar, por no entrar a un discipulado. ¿Por qué no te comprometes con Dios? Sí, me gustaría, pero miren que, ¿por qué no diezmas? Es que si tuviera, si me sacara la lotería y cuántas cosas más. Somos muy dados a justificarnos a nosotros mismos. Y aquí esta persona, este intérprete de la ley, también cayó en el mismo error. Ama a tu prójimo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? No sé. Un intérprete de la ley, un experto en las enseñanzas de la palabra de Dios, no sabía. Solo quería justificarse a sí mismo. No debe de ser que te justifiques tú a ti mismo, es algo reflexivo. Ese a sí mismo en griego es un pronombre reflexivo. Me justifico a mí mismo. Ya les he comentado, el que nos debe justificar es Dios. Y Dios es bien claro. Y Él dice, no voy a dar por culpable al inocente, ni por inocente al culpable. Aunque así le hagan muchos. Fíjate por qué justificarse a sí mismo es demasiado problemático y no es una práctica que deberíamos tener. Aún lo hacemos en el trabajo, en la escuela, quizá en el matrimonio, quizá en la casa. ¿Por qué no hiciste la tarea? ¿Por qué falló esto? ¿Por qué no arreglaste aquello? Y nos justificamos por tantas cosas. Justificarse a sí mismo impide alcanzar el siguiente nivel. Porque cuando se te pide algo no lo haces y solo te justificas, no puedes alcanzar el siguiente nivel. Justificándote a ti mismo, no logras hacer lo que has querido lograr. Te quedas en las mismas, no avanzas más. Justificarte a ti mismo no te permite ver todas las diferentes opciones que tienes para hacer las cosas. Te quedas nada más pensando en lo tuyo y justificándote a ti mismo.
y acusando a medio mundo, ¿no? Es que yo desde que era chiquito, es que la culpa es de mi papá, la culpa es de mi mamá, la culpa es de mis abuelos, de mis tatarabuelos, la culpa es de aquella vecina, la culpa es de la maestra que no sé qué, la culpa es de aquel maestro, de aquel compañero de cuando yo era niño. Y siempre se culpa al otro cuando se justifica a sí mismo. Siempre es tratar de decir, yo soy inocente, por eso no he podido hacer las cosas porque los demás no me lo han permitido, pero la verdad es que no las has hecho. Piensan los que se justifican a sí mismos que nada funciona, por eso no lo hacen. Y lo único que hacen es seguir viviendo de las cosas pasadas. Es algo difícil justificarse a sí mismo. Quizá te incomoda lo que estoy diciendo. Quizá no te gusta este mensaje. A mí tampoco me gustó cuando me lo dijo Dios a mí, porque yo ya iba a empezar a justificarme con Dios. ¿Por qué no has hecho esto? Es que los de mi iglesia que no quieren trabajar, ¿verdad? Podría yo empezar a justificarme a mí mismo delante de Dios. ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has ayudado a aquello? Ay, Señor, es que podríamos aún hasta decir la pandemia, ¿verdad? Podríamos tener ahorita la mayor de las justificaciones para no hacer todo lo que deberíamos hacer. Y no estoy diciendo arriésgate y salte sin cubrebocas y enférmate y contágiate. No. Estoy hablando de otras cosas. Cuando alguien se justifica a sí mismo, dicen los psicólogos, es en realidad una persona que quiere seguir manteniendo una imagen delante de los demás. Falló y para que siga viéndose la imagen, lo que hacen es justificarse a sí mismos para que los demás digan, no fue por culpa de él, fue porque... ¿Por qué no amó a su prójimo? Es que él no sabía quién era el prójimo. Y como les he dicho, un intérprete de la ley, alguien que sabía de memoria sus versículos, alguien que desde chiquitito, desde 1 año, 2, ya le habían enseñado a sus padres lo que era al Señor tu Dios adorarás, un solo Dios, y a Él amarás con todo lo que tú eres y a tu prójimo como a ti mismo. Claro que lo sabían. Es más, para un judío, el prójimo era otro judío, como lo hemos platicado, ¿verdad? Y Jesús abre una gama de posibilidades más amplias con lo del buen samaritano. ¿Recuerdan que estamos en lo de la parábola del buen samaritano? Claro que sabían, ¿verdad? El levita sabía, el sacerdote sabía, el samaritano sabía quién era su prójimo. Y quizá los otros hubieran justificado igual que el intérprete de la ley. Pero el samaritano no tenía necesidad de justificarse, porque hizo lo que esperaba Dios que hiciera cualquiera de nosotros. Cuando uno se justifica a sí mismo, es tratar de decir por qué no hacemos lo que deberíamos hacer, culpando de todo a los demás. Excusas para demostrar nuestra inocencia, para demostrar nuestra incapacidad. Eso es justificarme a mí mismo. Y como les he mencionado, desde el jardín del Edén nos justificamos a nosotros mismos. ¿Qué piensas tú de esto? Aquí tenemos que pensar un poquito en esto, que quizá con quien más nos justificamos es con Dios. Con todo el mundo nos justificamos, pero ¿por qué ya no vienes a la iglesia? ¿Por qué ya no oras? ¿Por qué no te metes a un curso de discipulado? ¿Por qué no llegas temprano? ¿Por qué no sirves a Dios en la iglesia? ¿Por qué ya no participas en la alabanza? ¿Por qué llegas a la hora de la predicación nada más? ¿Por qué una vez al mes solamente vienes? ¿Por qué entre semana no oras? ¿Por qué diario no lees la Biblia? ¿Por qué entre semana no vienes al culto o no te conectas ahorita en estos tiempos a la reunión? Cosas así. Piénsale nada más. Esta persona quería justificarse a sí mismo. Y Jesús le dijo,
Tú sabes la respuesta. No te justifiques. Tú sabes la respuesta. Lo peor de justificarse a sí mismo, el peligro que se tiene de justificarse a sí mismo, es que creemos que en verdad Dios nos la cree y los demás no la creen, cuando no es cierto. Ni los demás nos la creen, mucho menos Dios nos la cree, porque Él sabe la verdad. Y los demás pues nada más dicen, bueno, pues sí, pero en realidad no te creen. Decía una persona, quiero aplicar esta figura, decía un anciano de iglesia, un ancianito que ya falleció, me decía, pastor, cuando los otros se enferman, pensamos que la enfermedad de los otros es muy fácil. Pero cuando nosotros nos enfermamos, creemos que nuestra enfermedad es muy difícil. Entonces, si alguien está enfermo y no viene a la iglesia, inmediatamente decimos, debería él venir a la iglesia. Pero si yo me enfermo, digo, no, Dios sabe que no puedo ir a la iglesia porque Dios sabe que hago esto. ¿Sí entiendes esto? Es muy fácil justificarnos a nosotros mismos. Es muy fácil dar todas las explicaciones. Es que mire, mi esposo, mi esposa, mis abuelos, mis papás, mis hijos, mis primos, mis sobrinos, la casa, las visitas, el quehacer, la comida, la ropa que lavar, la ropa que planchar. Nos justificamos por todo y de todo. Y creo que hoy es un buen día, frente a la mayor de las posibilidades de justificarnos porque tenemos la pandemia, que no nos permite hacer muchas cosas, justificarnos a nosotros mismos, y tenemos que aprender de esto y superarlo. Dice Romanos, por ahí del capítulo 8, justificados delante de Dios por la sangre de Jesucristo, ahora tenemos paz. Eso es lo único que tienes que pensar. Si fallaste, reconócelo. Si no lo hiciste, no lo hice. Si no tenías ganas de hacerlo, simplemente di, pues no tuve ganas de hacerlo. Si no lo hiciste porque te equivocaste, simplemente acepta la equivocación. El que se justifica a sí mismo va cerrando su mundo, va bloqueando su visión, va haciendo todo lo que no puede hacer. Y más si está delante de Dios. Les voy a leer 2 versículos. Lucas 16, 13 al 15. Dice, ustedes son los que se justifican a sí mismos delante de las personas, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que las personas tienen por sublime, muy bueno, delante de Dios es abominación. Otra vez, ustedes son los que se justifican a sí mismos delante de las personas. Pero Dios conoce sus corazones, porque lo que las personas tienen por sublime delante de Dios es abominación. Algo que le desagrada, que detesta, que no acepta para nada ni en lo más mínimo. Y para los otros puede ser algo muy, muy bonito, muy bueno. ¿No? ¿Qué piensas? No quisiera agredirte ni echarte indirectas, simplemente decir las cosas como son. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Desde el Antiguo Testamento. Así es la situación. Yo creo que hoy y siempre delante de Dios estamos como en este caso. José, sus hermanos no lo querían. Lo querían matar porque creían que su papá lo consentía y lo quería más de la cuenta. Pero de repente dijeron, no es bueno matarlo, mejor vamos a venderlo. Y pasaron para ahí unos que lo vendieron, le dijeron a su papá que estaba muerto y el pobre papá lloró y sufrió, pero bueno, murió su hijo menor. Y al otro se lo llevaron
lo vendieron por allá en Egipto, lo metieron a la cárcel, lo acusaron. Ya saben toda la historia de José. De repente hay hambre terrible en la tierra y llegan los hijos, todos los hermanos de José, llegan ahí a Egipto a ver qué podían hacer para conseguir alimento. Y ahí estaba José, vestido como egipcio, pintado como egipcio, siendo la mano derecha del faraón. Y ellos no lo reconocían, ni se imaginaban que fuera él. Y entonces, cuando él les dice quién era, ¿saben qué era lo primero que intentaron hacer sus hermanos? Tratar de justificarse a sí mismos. Pero uno de ellos, no recuerdo bien quién de ellos fue, con mucho valor le dijo: mira, hermano, no tenemos forma de justificarnos. Lo que hicimos fue mal, muy mal. Estamos en tus manos. Y todos creyeron que se iba a acabar. Él podía muy bien acabar con ellos e inmediatamente mandarlos matar. Era el segundo más poderoso de ese lugar, después del faraón. ¿Y qué fue lo que hizo José? Los bendijo, los amó y les dio la solución a su necesidad. Y ellos aprendieron la lección. Pero lo más importante que aprendieron es: no te justifiques a ti mismo delante de Dios. Eso no te permite crecer, no te permite ir más allá, no te permite experimentar todas las bendiciones que Dios quiere que tú experimentes. Hoy es un buen día en el que Dios te está preguntando: ¿qué vas a hacer cuando puedas volver a reunirte? ¿Qué vas a hacer cuando la iglesia pueda volver a abrirse? Y cuando yo espere de ti todo lo que he esperado estos años: entrega, consagración, trabajo, adoración, pasión y todo lo que le puedes dar a Dios. ¿Qué viene por delante? Dice esta persona, o este versículo, este intérprete de la ley estaba queriendo justificarse a sí mismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿También lo mismo?